Diversas reacciones ha generado el estado de guerra en el que se declaró Corea del Norte frente a su vecino del sur. La comunidad internacional llamó al régimen comunista a no jugar con fuego y evitar un enfrentamiento bélico. Para profundizar en este tema nos acompaña el cientista político y experto en conflictos internos e internacionales, Patricio Gajardo. Muchas gracias por venir a CNN Chile. Un placer, Patricio. ¿Qué significa este estado de guerra, entre comillas? Porque tal vez es muy diferente a como nosotros lo podríamos percibir como ciudadanos comunes y corrientes, sin ser entendidos en la situación que está viviendo Corea. Hay un estado de guerra. ¿Qué significa eso? A ver, estado de guerra en términos concretos significa que el país, el estado de guerra lo declara Corea del Norte, está en situación de que en cualquier momento puede iniciar un conflicto. No es que declara la guerra, pero el país se está preparando para una acción bélica y que puede considerar cualquier hecho o situación beligerante como una acción que justifique y legitime una intervención militar, que sería en este caso, en el caso de Corea del Norte, atacar a Corea del Sur y a Estados Unidos, según las declaraciones del propio, de las redes oficiales de Corea del Norte y del propio Kim Jong-un, que es el líder del país. De parte de Corea del Sur, por lo menos, hemos escuchado algunas declaraciones que le han bajado en algo la atención, o por último el perfil de lo que está sucediendo, en términos de que existe una retórica bélica constante por parte de Corea del Norte, señalando muchas veces que va a iniciar acciones, que está en un estado tan tensionante como este, pero que finalmente eso no se ha traducido en acción bélica propiamente tal. ¿Eso es tan así o no? A ver, el último hecho en la cual hubo una intervención directa e incluso un ataque fue el año 2010, en la cual se atacó una isla limítrofe de Corea del Sur a partir justamente de un ejercicio conjunto con Estados Unidos, tal como está sucediendo ahora, y murieron 4 surcoreanos. Ese fue el momento mayor conflicto. Pero hay que entender un poco la lógica del régimen norcoreano, en la cual la utilización de un enemigo externo que está en permanente amenaza es parte de la propaganda oficial de manera constante. O sea, desde los chicos en el colegio, los militares, el ciudadano común y corriente está sometido a una publicidad permanente y constante en la cual estos dos enemigos terribles, Corea del Sur y Estados Unidos, están permanentemente intentando invadir el país y, volver a atacarlo y recuperarlo, entre comillas, para los intereses, entre comillas, imperialistas y capitalistas de las dos potencias amenazantes hacia Corea del Norte. Corea del Norte debe ser uno de los países más enclaustrados del mundo, se conoce muy poco. Muy poco. Pero ¿qué es lo que se conoce? ¿Qué podemos saber de Corea del Norte en términos concretos, de verdad? A ver, es una monarquía dictatorial estalinista. Y digo monarquía porque los 3 líderes, desde la guerra de Corea, que fue del año 50 al 53, estuvo Kim Il-sung, después Kim Jong-il, hijo, y ahora Kim Jong-un. Los 3 son hijos de cada uno de ellos. Y hay primero un endiosamiento del personaje que se transforma en un líder que está más allá de cualquier cosa, es decir, es quien descubre, inventa, dirige el país en forma absolutamente totalitaria y diría yo casi stalinista. Hay campos de concentración conocidos y reconocidos incluso por vía de satélite, en las cuales las personas que tratan de huir o tienen cualquier nivel de oposición es fuertemente, son castigados y sancionados a través de inclusión en estos campos de concentración. La salida de migrantes se hace en general, o la gente que huye de Corea del Norte, el único camino que tiene es China, particularmente las zonas que están limítrofes con Corea del Norte que hablan coreano. Pero tal vez lo que genera mayor impacto en la comunidad internacional y mayor atención frente a la situación que se está viviendo allí es el arsenal militar. Sabemos que han hecho pruebas nucleares, absolutamente desproporcionado. ¿Cuál es el poder de fuego? Patricio, eso es algo increíble. Primero, hay hambrunas catastróficas en Corea del Norte. En la década del 90, justamente luego de la muerte de Kim Il-sung, se produjo una hambruna que fue una cosa horrorosa. Se considera que murió casi 1 millón de personas de hambre en un país que tiene un nivel de industrialización relativa, o si uno lo compara con países como Angola, Etiopía, países de ese tipo, y es el país más militarizado del mundo. O sea, el porcentaje de población que está en las Fuerzas Armadas en una actitud combativa y en la utilización del porcentaje del PIB, que tampoco se conoce, no hay cifras oficiales, pero debe ser
una cantidad impresionante en términos de que un país que la población se muere de hambre, y se muere de hambre objetivamente, y ha pasado varias hambrunas, incluso en la primera década del 2000 también vivió varias hambrunas, hizo un ensayo nuclear en enero con una bomba atómica bajo tierra que generó un sismo de grado 4 o 5 que incluso se sintió en Corea del Sur, y un misil y lanzamientos de 3 misiles que han intentado llevar una cabeza nuclear, digamos, amenazante. Ahora, que tenga capacidad real como para llegar a territorio norteamericano, como esa es la gran pregunta. Yo creo que no, pero eso no significa que no tenga capacidad real para atacar, Corea del Sur, evidentemente que está mucho más cercano, y hipotéticamente lo que teme más Estados Unidos muchas veces es que estas armas nucleares o misiles pudieran caer en manos terroristas o en manos que pudieran atacar intereses norteamericanos. En el caso que se generara un ataque efectivo contra Corea del Sur, ¿cómo se desencadenarían entonces los apoyos? ¿Cuál es el apoyo que tiene hoy día Corea del Norte? ¿Cuál sería su principal aliado, si es que tiene todavía? ¿Y qué es lo que pasaría? Bueno, sabemos evidentemente la preocupación de Estados Unidos y la intención de apoyar a Corea en caso de un eventual ataque por parte de Corea del Norte, pero ¿cómo se desencadenaría entonces el naipe una vez producida este ataque, el eventual ataque? A ver, el único aliado más o menos, y lo digo más o menos porque si fue aliado y fue muy aliado en la guerra de Corea fue China, en la República Popular China, pero China está en otra, como se dice, y China lo tiene como aliado porque sabe que cualquier situación de ingobernabilidad interna o de crisis interna muy profunda en Corea del Norte puede llevar a millones de personas a tratarse de refugiar en China. Por lo tanto, China de hecho ha presionado para que no se lancen misiles, presionó derechamente al gobierno de Pyongyang para que no se llevara a cabo el experimento nuclear bajo tierra, cosa que se nota que no le hizo caso. Por lo tanto es un aliado bastante relativo, o sea, por lo menos Kim Jong-un funciona muy al margen de las presiones. Ese es un factor, Pato, bien importante. Sí, porque estamos hablando de un joven, por lo menos que no sabemos ni siquiera la edad, se habla de entre 28 y 30, pero por ahí. Pero ¿cómo se ha mostrado durante estos primeros años ya al mando de esa nación? ¿Su personalidad cómo se ha ido desarrollando de lo que se conoce? Sabemos el historial de su padre, sabemos la mano de hierro con que como vivieron los ciudadanos de Corea del Norte durante todas esas décadas. ¿Él ha seguido la misma línea? ¿Se ha mostrado? Sí, y está siguiendo una línea muy similar, que es el endioseamiento del liderazgo. Y yo creo que a eso también apunta todas estas declaraciones. Tenemos que pensar que es un líder joven, o sea, al margen de la edad que no se sabe, no se conoce bien. Se asume, incluso cuando asumió el poder, que tenía más de 30 años, pero un poco para darle una imagen que tenía una cierta expertise, una cierta experiencia, que no era un niño tan chico. Pero en el fondo no se sabe la edad que tiene. Pero lo que sí es claro que es inexperto. Ahora, esa inexperiencia lo ha llevado a tener una actitud bastante más agresiva, al menos inicialmente, lo cual indica que estaría tratando de ganarse el respaldo de las Fuerzas Armadas, el poder en Norcorea es básicamente el poder de las Fuerzas Armadas, más que el Partido de los Trabajadores, que es el Partido Comunista, pero el poder está fuertemente enquistado por una sociedad fuertemente militarizada, que es el clave para darle una consolidación del liderazgo a Kim Jong-un. Por lo tanto, yo creo que todas estas amenazas de guerra también apuntan a una lógica interna, porque por muy dictador que sea, necesita contar respaldo, y particularmente respaldo de las Fuerzas Armadas, y ver entonces a un líder combativo, endiosado, con una propaganda sistemática en la cual los dos grandes enemigos, Corea del Sur y Estados Unidos, para el coreano del norte, que son las amenazas constantes en su sistema de vida, el líder máximo es capaz de enfrentarlos y amenazarlos de manera directa. ¿Y qué pasa con Corea del Sur? A ver, Corea del Sur acaba de asumir una presidenta mujer, la primera vez que asume una presidenta mujer. Las declaraciones han sido tan fuertes de un lado o de otro. Corea del Sur es un aliado
directo y concreto de Estados Unidos, lo fue en la guerra del 50-53, tuvo el apoyo concreto de Estados Unidos, intervino los Estados Unidos en la guerra. China intervino también en la guerra de Corea, cuando se generó la división. La división ya se había generado antes de la guerra. Entonces la guerra fue, si todas las guerras son inútiles, pero esa es más inútil que todas, porque casi no se avanzó en nada. Se volvió al status quo anterior, con el paralelo que divide las dos Coreas, y Estados Unidos tiene un acuerdo de apoyo irrestricto a Corea del Sur, y lo que se está planteando es, a partir de todas estas amenazas, de que Corea del Sur quiere llevar adelante entonces un programa autónomo de desarrollo nuclear, es decir, cosa que no lo ha hecho. No lo ha hecho porque contaba con el respaldo de Estados Unidos, pero ahora, dado la situación en la cual se está planteando el nivel de conflicto y los niveles de agresividad, y que cualquier chispa puede generar un estallido de guerra real, Corea del Sur considera que tiene que estar preparada y por lo tanto tendría que avanzar también hacia un desarrollo nuclear que no tiene en estos momentos. Bueno, es una noticia internacional que está ahí en suspenso. Obviamente están todos los medios atentos a lo que sucede. Esperemos que no desencadene en una guerra de proporciones por el arsenal militar que mencionaba usted recién, que existe en Corea del Norte y que evidentemente existe en los otros países interesados en lo que está sucediendo allí. Muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Un placer, Patricio. Serio, un placer. Bueno. Dejamos entonces hasta aquí esta conversación con Patricio Gajardo, pero usted continúe en nuestra compañía porque tenemos muchas más informaciones para usted.